somos el equipo 3 conformado por Ixel, Francisco, Michelle y Vianney. Y en este podcast le vamos a hablar sobre el boom latinoamericano. Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, ¿ustedes han oído hablar del boom latinoamericano? Es increíble cómo esta época transformó la literatura en nuestra región. Claro que sí, Ana. Es fascinante como autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa conquistaron el mundo con sus historias mágicas y realistas. Totalmente de acuerdo contigo, Ixel. Sus obras abrieron las puertas a la literatura latinoamericana en el ámbito internacional. ¿Sabían que García Márquez ganó el Nobel de Literatura en 1982? Sí, 100 años de soledad es una obra maestra. Me encanta cómo mezcla lo real con lo fantástico, pero ¿qué creen que fue lo que desencadenó este boom? Bueno, se dice que factores políticos y sociales jugaron un papel importante. Muchos países de América Latina estaban experimentando cambios significativos en esa época. Sí, así es, Ana. Además, la difusión de la cultura y las nuevas editoriales también impulsaron el auge literario. Fue como una explosión de talento creativo. Definitivamente, también debemos mencionar que la narrativa de los autores del boom reflejaba la realidad latinoamericana con todos sus desafíos y maravillas. Interesante. ¿Y cuál fue su libro favorito del boom latinoamericano? Para mí, sin duda, Rayuela, de Julio Cortázar. Su estilo experimental y su enfoque en la vida bohemia de París me atraparon desde la primera página. A mí me encantó Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. La forma en que aborda temas como la corrupción y la dictadura, en mi opinión, es asombrosa. Yo me quedé con Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Su atmósfera misteriosa y las voces de los muertos que habitan en el pueblo me fascinaron. Pues es difícil elegir uno, pero me quedo con El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Su prosa poética me envolvió por completo. Definitivamente cada autor tenía su estilo único y nos regaló obras inolvidables. Pero bueno, ¿han notado cómo el boom latinoamericano también influyó en otras formas de artes y medios de comunicación? Sí, tienes toda la razón, Ana. No solo revolucionó la literatura, sino que también dejó su huella en el cine y la música. Películas basadas en obras del boom y bandas sonoras inspiradas en estas historias se volvieron muy populares en todo el mundo. Sí, incluso artistas plásticos encontraron inspiración en las imágenes evocadoras, creadas por los escritores del boom. Fue un movimiento cultural que trascendió las fronteras de la literatura. Sí. Además, el boom latinoamericano no solo se limitó a escritores famosos como ya antes mencionamos. También hubo muchos otros autores talentosos que contribuyeron al movimiento, aunque no alcanzaron la misma fama internacional. Es cierto, Vianney. La riqueza literaria de la América Latina se expandió enormemente durante esa época. Muchos países vieron surgir a nuevos escritores que aportaron voz única y enriquecieron el panorama literario regional. Sí, pero ¿y qué opinan sobre la influencia de la historia y la tradición oral en las obras del boom latinoamericano? Me parece que esto también desempeñó un papel importante en la construcción de sus narrativas. Pues yo opino que tienes la razón, Ixel. La historia y la tradición oral de América Latina se entrelazaron con la ficción para crear relatos poderosos y arraigados en nuestras raíces culturales, obviamente, pues una manera hermosa de mantener viva nuestra identidad. Y no olvidemos el papel de las editoriales durante este periodo. Algunas editoriales como Casa de las Américas en Cuba o Editorial Sudamericana en Argentina juegan un papel fundamental en la promoción de la literatura latinoamericana a nivel mundial. Tienes razón, Vianney. Gracias a estas editoriales, muchas obras maestras del boom latinoamericano encontraron su camino hacia lectores de todo el mundo. Pero bueno, ¿recuerdan cómo el boom latinoamericano también influyó en la forma en que los escritores abordaron temas sociales y políticos? Sus obras fueron una ventana a la realidad de la región, tanto sus bellezas como sus problemas. Absolutamente de acuerdo contigo, Ixel. Muchos de esos autores utilizaron la literatura como una poderosa herramienta para denunciar la opresión y las injusticias que enfrentaba América Latina en ese momento. Así es.
La literatura del boom nos mostró la realidad de la vida en la región, incluyendo la pobreza, la corrupción y las luchas políticas, pero también nos transportó a mundos imaginarios llenos de magia y misterio. Y, por supuesto, no podemos olvidar de la diversidad de estilos que emergieron durante este periodo. Algunos escritores adoptaron un tono más introspectivo y reflexivo, mientras que otros se centraron en la sátira y el humor. Sí, exactamente. Esa diversidad de enfoques literarios también permitió una mayor representación de distintas voces y perspectivas sobre la literatura latinoamericana. Pero además, el boom latinoamericano también trajo consigo un mayor intercambio cultural entre los países de la región. Los escritores se inspiraban mutuamente y sus obras compartían elementos comunes que reflejaban la identidad latinoamericana en conjunto. Y cómo olvidar la relevancia del lenguaje y la experimentación literaria durante ese periodo. Algunos autores jugaron con la estructura narrativa creando formas innovadoras de contar sus historias. Tienes toda la razón, Vianney. La experimentación literaria fue un aspecto distintivo del boom latinoamericano que desafiaba las convenciones establecidas en la literatura. Bueno, además, esta explosión literaria no solo tuvo impacto en América Latina, sino que también atrajo la atención de lectores de todo el mundo. El boom puso a nuestros países en el mapa literario global. Y por consecuencia de eso, Ixel, muchos lectores extranjeros se interesaron en conocer más sobre la cultura y la historia de América a través de estas obras. Sin dudas, el boom latinoamericano trascendió las fronteras geográficas y culturales. Aunque ocurrió hace décadas, su legado perdura hasta el día de hoy. Y ahora, ¿sabían que algunos críticos literarios han debatido sobre los límites del boom latinoamericano como movimiento literario? Algunos que argumentan que agrupar esos escritores bajo una sola etiqueta podría reducir la riqueza y diversidad de sus obras. Bueno, eso es un punto interesante, Michelle. Aunque comparten ciertos temas y características, cada autor del boom tiene una voz única y distintiva. Agruparlos bajo una sola etiqueta podría no hacerles justicia a todos. Bueno, ahí tienes razón, Ixel. A pesar de esto, es innegable que el boom latinoamericano generó una mayor atención hacia la literatura de la región y abrió muchas puertas a nuevas generaciones de escritores. También impulsó las traducciones de obras latinoamericanas a diferentes idiomas, lo que permitió que más lectores en todo el mundo pudieran disfrutar de estas historias. Totalmente de acuerdo contigo, Vianney. El boom no solo fue un fenómeno literario, sino también un fenómeno cultural que trascendió las páginas de los libros. Sí, exacto, Michelle. Además, el boom latinoamericano también inspiró a muchos jóvenes escritores a seguir su pasión y a encontrar su propia voz narrativa. Definitivamente, los autores del boom allanaron el camino para nuevas formas de abordar la literatura y demostraron que las voces latinoamericanas tenían mucho que ofrecer al mundo. Y eso es algo que sigue resonando en la literatura contemporánea de América Latina. Aunque el boom fue un momento histórico, su impacto se siente en la creatividad de los escritores actuales. Es gratificante ver cómo la literatura sigue evolucionando y cómo nuevas generaciones de escritores se inspiran en los logros del pasado. Exacto. Sin duda alguna, el boom latinoamericano dejó un legado perdurable en la literatura mundial. Su huella continúa viva en cada página que escriben los autores que vinieron después. Y estoy seguro de que seguirá siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones de escritores y lectores. ¿Y ustedes qué opinan sobre la importancia de la figura del escritor en la sociedad durante el boom latinoamericano? Parece que estos autores no solo eran vistos como narradores de historias, sino también como voces influyentes en la cultura y en la política de la época. Por supuesto, Vianney. Los escritores del boom se convirtieron en referentes culturales y algunos incluso tomaron posturas políticas en sus obras y discursos. Sí, muchos de ellos eran considerados intelectuales y sus opiniones sobre la realidad social y política de América Latina tenían un peso significativo. Es impresionante cómo la literatura se convirtió en un medio para expresar las esperanzas y las frustraciones de la sociedad en aquel entonces. Y no solo eso, también se convirtieron en embajadores culturales de sus países. Sus obras llevaron la esencia y la riqueza de América Latina a públicos internacionales.
Exactamente, gracias a estos nuevos escritores, nuestra región dejó una nueva marca perdurable en la literatura mundial y se rompieron estereotipos que a menudo se tenían sobre América Latina. Sí, y es maravilloso cómo sus historias trascienden las barreras culturales y llegan al corazón de cualquier lector, independientemente de cuál sea su origen. Además, el boom latinoamericano inspiró a otros escritores de diferentes partes del mundo a explorar nuevas formas de contar historias y a romper con las convenciones literarias establecidas. Sí, fue un fenómeno que resonó más allá de nuestras fronteras y dejó una huella profunda en la literatura universal. Es sorprendente cómo el boom también tuvo un impacto en la educación y la forma en la que se enseña la literatura en nuestras escuelas. Sus obras se han convertido en parte del currículo académico en muchos países. Sí, es cierto, Ana, y esto ha ayudado a que las generaciones más jóvenes también se acerquen a estas obras maestras y aprecien la riqueza de nuestra herencia literaria. Pero en resumen, ¿podemos decir que el boom latinoamericano trascendió su tiempo y sigue una fuerza cultural y literaria poderosa en el presente? Tienen razón, chicos, y no olvidemos el impacto que tuvieron las mujeres escritoras durante el boom latinoamericano. Aunque sus voces a menudo fueron subestimadas, hubo autoras extraordinarias que también contribuyeron significativamente al movimiento. Así es. Nombres como Isabel Allende, Claribel Alegría, Rosario Castellanos y muchas otras dejaron una marca indeleble en la literatura de la época. Es cierto, esas autoras desafiaron estereotipos de género y trajeron una perspectiva fresca y única a la narrativa del boom. ¿Y qué me dicen del impacto de estas obras en el despertar de la conciencia social? Muchos lectores que se identificaron con los personajes y las situaciones presentadas en las historias del boom latinoamericano, lo que generó un mayor sentido de la identidad y pertenencia a la región. Sí, tienes razón, Ana. Las narrativas del boom nos mostraron que nuestras vidas y experiencias también podrían ser el centro de la literatura mundial. Además, esas historias también plantearon preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la existencia, el amor y la esperanza. Y esa conexión emocional entre los lectores y las obras se han mantenido con el paso del tiempo. Incluso hoy en día, las nuevas generaciones siguen encontrando resonancia en las historias del boom. Sí, es maravilloso cómo estas obras literarias siguen siendo relevantes y vigentes, trascendiendo las barreras del tiempo. Y no solo eso, el boom latinoamericano también abrió el camino para el surgimiento de una comunidad literaria más unida en América Latina. Los escritores y lectores de diferentes países se conectaron a través de sus historias compartidas. Sí. El boom fomentó una mayor colaboración y enriquecimiento cultural entre los países de la región, creando una red literaria única y poderosa. Y pues, aunque el boom latinoamericano tuvo su apogeo en las décadas de los 60 y los 70, su legado continúa inspirando a nuevos escritores y artistas que siguen explorando la riqueza de nuestra identidad y nuestra historia. Sí, exactamente, Daniel. Y al mirar hacia el futuro no puedo evitar emocionarme al pensar en cómo la literatura latinoamericana seguirá evolucionando y dejando una huella perdurable en el mundo. Pues, qué conversación tan interesante. Definitivamente el boom latinoamericano marcó un hito en la historia literaria de nuestra región. Me pregunto si algunos de estos escritores también se inspiraron entre ellos o si compartieron experiencias que influyeron en sus obras. Qué buena pregunta, Vianey. De hecho, muchos de ellos tuvieron amistades y conexiones literarias. Por ejemplo, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar eran cercanos y compartían ideas sobre narrativa y estilos de escritura. Qué interesante, Michelle. No puedo evitar preguntarme cómo era la vida cotidiana de esos escritores durante el boom. Me imagino que sus experiencias personales y viajes también influyeron en sus obras. Así es, algunos de ellos vivieron en diferentes países como París y Barcelona, lo que les permitió estar expuestos a otras culturas y formas de pensamiento, enriqueciendo así su creatividad. De seguro también enfrentaron desafíos y críticas en su camino hacia el éxito literario. Me intriga saber cómo lidiaron con el reconocimiento mundial y la presión de seguir escribiendo obras maestras. Esa es una perspectiva interesante, Vianey. Aunque alcanzaron la fama, también llevaron una vida con altibajos y enfrentaron sus propias luchas personales.
Sí, y a pesar de esos desafíos, es inspirador ver cómo perseveraron y continuaron compartiendo sus historias con el mundo. Sin duda, estos escritores nos enseñaron que la literatura puede ser un medio para expresar la esencia de nuestra cultura y nuestra humanidad. También a través de sus obras dejaron un legado de empatía y comprensión hacia los distintos aspectos de la vida latinoamericana. Exactamente. Sus historias trascienden las fronteras y nos conectan a todos como seres humanos. Es maravilloso cómo una conversación sobre el boom latinoamericano nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la literatura en nuestras vidas. Pues definitivamente la literatura tiene el poder de unirnos, de hacernos reflexionar y enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Y así como el boom latinoamericano cambió la narrativa literaria de su tiempo, nuestra generación también tiene la responsabilidad de continuar esa tradición, creando nuevas voces y perspectivas. Totalmente de acuerdo contigo, Vianey. La literatura siempre estará viva mientras haya escritores valientes y apasionados que deseen compartir sus historias con el mundo. Definitivamente, Michelle. Me encanta cómo esta conversación nos ha llevado a apreciar la importancia de la literatura en nuestras vidas y cómo el boom latinoamericano dejó un legado perdurable en la cultura mundial. Exacto, Itzel. La literatura tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, conectándonos con personas y realidades que podríamos nunca haber experimentado de otra manera. Y el boom latinoamericano nos enseñó que nuestras historias, nuestras raíces y nuestra identidad tienen un valor único que merece ser compartido con el mundo. Tienen toda la razón, chicos. Y como lectores también tenemos la responsabilidad de ayudar a los escritores actuales y futuros que continúan explorando y enriqueciendo la literatura latinoamericana. Exacto, Michelle. Apoyar la literatura es una forma de mantener viva nuestra herencia cultural y seguir nutriendo nuestra imaginación con nuevas historias, así como perspectivas. Cada libro que leemos nos permite caminar en los zapatos de otros, sumergirnos en mundos desconocidos y ver el mundo desde diferentes ángulos. Y a través de la lectura también podemos construir puentes entre culturas y sociedades, fomentando la comprensión y el respeto mutuo. Así es. La literatura es un reflejo de la condición humana y un testimonio de nuestra capacidad para soñar, imaginar y crear. Sí, así es. Y en cada página que leemos encontramos un pedacito de nosotros mismos y de la humanidad en su totalidad. Pues entonces no importa si se trata de una novela del boom latinoamericano o una obra contemporánea. Cada libro tiene el poder de tocar nuestros corazones y abrir nuestra mente. Me siento agradecido por esta charla. El boom latinoamericano ha sido un hilo conductor que nos ha permitido explorar la magia y la complejidad de nuestras culturas. Ha sido un placer compartir esta conversación con todos ustedes. Realmente siento que hemos profundizado en la riqueza de nuestra literatura y cómo sigue inspirando a las generaciones. Sí, definitivamente de acuerdo. Sigamos celebrando nuestra herencia literaria y apoyando a los escritores que continúan tejiendo historias que nos conectan como latinoamericanos, así como seres humanos. Sí. La literatura es como un viaje mágico que nos transporta a otros mundos y nos invita a explorar la diversidad y la riqueza de la condición humana. Es fascinante cómo las historias nos permiten empatizar con personajes que pueden ser muy diferentes a nosotros, pero que al mismo tiempo reflejan nuestras emociones y deseos más profundos. Tienes razón, y cada libro es como una puerta que se abre a nuevas posibilidades y perspectivas. Nos desafía a cuestionarnos, a aprender y a crecer como individuos. La literatura es como un tesoro que siempre está allí para nosotros, ofreciendo consuelo en tiempos difíciles y celebrando la alegría en los momentos felices. Y digital, me alegra saber que la literatura sigue siendo una fuerza poderosa que nos conecta a través de las páginas impresas o en la pantalla de un dispositivo electrónico. Sí, y a pesar de los cambios tecnológicos, el amor por la literatura sigue viviendo en corazones de millones de personas en todo el mundo. Estoy agradecida de haber tenido esta conversación y de haber compartido nuestras reflexiones sobre el boom latinoamericano y la importancia de la literatura. Sí, yo también. Esta charla ha sido un recordatorio de cuánto valoramos nuestra cultura y cuánto poder en la literatura para unirnos como comunidad. Sigamos explorando el mundo a través de las palabras, encontrando inspiración en cada historia y dejándonos maravillar por el poder de la imaginación. Exactamente. Y alentemos a las futuras generaciones de escritores para que sigan tejiendo la rica tapestería de la literatura latinoamericana.
Gracias a todos por esta enriquecedora conversación. Realmente me siento inspirada con una mayor apreciación por la literatura y nuestra herencia cultural. Igualmente, Michelle, sigamos compartiendo nuestras pasiones y nuestra sabiduría a través de la literatura, como una forma de construir un mundo más comprensivo y conectado. Obvio, sigamos profundizando en el poder de la literatura y como cada libro que leemos nos transforma de alguna manera. Es increíble cómo una historia puede quedarse con nosotros mucho tiempo después de haber cerrado el libro. Las palabras de un autor pueden resonar en nuestro interior y dejarnos reflexionando durante días. Y eso es lo maravilloso de la literatura, que siempre hay algo nuevo por descubrir y aprender, incluso en las historias que ya conocemos. Sí, definitivamente. Cada relectura nos brinda nuevas capas de significado y nos permite conectarnos con los personajes y los temas de manera más profunda. Me siento agradecida de que esta charla nos haya llevado a redescubrir la belleza y el impacto de la literatura latinoamericana. Lo mismo digo contigo, Vianney. Es un recordatorio de la riqueza de nuestra cultura y de cómo cada historia es una pequeña joya que agrega brillo a nuestra experiencia. Gracias a todos por compartir esta conversación tan significativa. Siento que hemos celebrado nuestra literatura y nuestra identidad como latinoamericanos. Gracias a ustedes también. Sigamos celebrando y apoyando a nuestros escritores, quienes continúan enriqueciendo nuestras vidas con sus historias. Definitivamente, y alentemos a las nuevas generaciones de lectores a sumergirse en el mundo de la literatura, donde encontrarán tesoros invaluables. Cada libro es como un regalo que nos abre las puertas a la imaginación y nos permite soñar sin límites. Estoy agradecida de haber compartido este tiempo con todos ustedes y de haber celebrado juntos el boom latinoamericano y la magia de la literatura. Lo mismo digo, ha sido un placer conectarnos a través de nuestras palabras y reflexiones. Sigamos siendo embajadores de la literatura, compartiendo la pasión por las historias y enriqueciendo nuestras vidas a través de la lectura. Exactamente, que cada página que leamos nos inspire y nos llene de asombro ante el poder de la literatura. Y con esto finaliza nuestro podcast. Esperamos que les haya interesado esta plática. Ha sido un verdadero placer profundizar en la literatura y el impacto del boom latinoamericano junto a mis compañeros. Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.